el MTC y el Estado peruano no está preparado para un proyecto de este tipo. Y no está preparado porque hay varios pendientes en materia normativa que aún necesita existir. Reglamentos de sanción e infracción en transporte fluvial aún está por salir. Las competencias de fiscalización en transporte fluvial también deberían ser compartidas con OEFA. Hace tiempo que debió haberse ese traspaso, no está hecho. Reglamento de sanciones en materia ambiental en transporte fluvial tampoco. Nosotros no tenemos estándares para medir tóxicos en sedimentos, por ejemplo. Entonces, ¿qué está haciendo el Perú? Le dice a la empresa, usa el estándar de Brasil, ¿no? De la CONAMA, usa lo brasileño. Entonces, ¿cuándo vamos a esperar? O sea, ¿hasta cuándo vamos a esperar para tener estándares que al menos nos generen una discusión en igualdad de condiciones sobre un proyecto como la hidrovía? Ahorita estamos a ciegas. Los ríos son tradicional y culturalmente las vías principales de comunicación en la Amazonía y sobre todo en una región como Loreto que está rodeada de agua dulce, ¿no? Es la primera hidrovía en el Perú y cuando uno piensa en una hidrovía, quizás desde Lima, desde alguno de los centros de conocimiento de las capitales, está pensando en, será como una carretera, ¿no? Hay que mejorar el tránsito. No tienen un contexto ecosistémico, biológico, cultural igual al de una carretera, ¿no? Tienen una densidad de diversidad mucho más alta, tienen una probabilidad de impacto y de sensibilidad mucho más alta y es necesario generar estudios, información científica. Si ya tenemos experiencias de infraestructuras viales que han generado impacto, en un ecosistema como la Amazonía tenemos no solo que duplicar, sino cuadruplicar, si quieres, las condiciones de vigilancia, control y prevención. Y eso es algo que necesitamos saberlo todos. O sea, en el Perú hay información de diferentes instituciones como el CENAMI o la Marina de Guerra sobre caudal, sobre el comportamiento, digamos, de alguna forma coloquial, externo del río, ¿no? Las mareas, crecidas, bajadas. Pero lo que pasa al fondo, de eso no hay información científica. Entonces es un proyecto que está diseñado para enfrentar un problema que no conoce. Este proyecto no es nuevo, no es un proyecto que está en la cartera del Estado peruano y también parte de un plan regional que era el IRSA, ¿no? Luego conocido como COSIPLAN, es un plan regional de infraestructura para conectar diferentes partes del continente. Ya hace más de 10 años atrás, los estudios de prefactibilidad, de hecho, de este proyecto son del 2008, recién aprobados en 2012. Se dice de que, por ejemplo, uno de los objetivos de esta hidrovía es facilitar el transporte de productos del Brasil, principalmente soya, ¿no? Los barcos que navegan transportando soya en Brasil necesitan o usan un caudal de más de 3 metros de profundidad. La hidrovía lo que te garantiza, según el estudio de prefactibilidad, es 2,4 metros, 2,5 metros. O sea, ni siquiera llega a asegurar el caudal que se usa en Brasil. En la Amazonía se navegan probablemente 8 de los 12 meses al año con fluidez. Cuando las aguas bajan, afloran formaciones de tierra, de sedimentos, que son como pequeñas islas, ¿no? Entonces barcos de calado grande que necesitan mayor profundidad a veces se encallan, ¿no? Y se quedan varados. Esta situación es la que en teoría el proyecto busca enfrentar. En varias de las rondas de negociación, en las rondas de información, en las rondas de debate público, el sector transporte fluvial, los armadores y todos ellos habían señalado que a pesar de esta situación decreciente del caudal, igual se navegaba, de que el riesgo de encallar existe porque hay menos agua, pero que ellos como navegantes ya de antaño conocen el canal y saben navegar en estas situaciones. Estamos hablando primero de poblaciones colonas, ribereñas, indígenas, que tienen una demanda histórica de presencia del Estado, en donde cuando te presentan una propuesta de conectividad, pues lo primero que piensas no es en la conectividad o en el medio de transporte, sino estás pensando en salud. Ahora va a poder venir el colegio, ahora va a poder venir la posta. Elementos que el Estado termina condicionándolos a una vía de transporte que en este momento respondería a intereses que a nosotros no nos queda claro.
¿Intereses de quién? ¿No? ¿Para quién es la hidrovía? ¿Quién beneficiaría la hidrovía? ¿Qué tipos de embarcaciones van a transportar por ahí? ¿Qué tipo de productos se van a transportar? Podemos poner como ejemplo el gas de Camisea, ¿no? Tienes un ducto que saca el gas desde la Amazonía del Cusco hasta la costa en Pisco, y los indígenas en el río Urubamba ven el ducto. Y el gas cuesta 70, 60 soles, cuando en Lima cuesta 12 soles al mes un gas domiciliario. Entonces, que una hidrovía para ver pasar maquinarias que yo no puedo comprar, para ver pasar soya que yo no voy a consumir, ¿verdad? Hay muchas dudas sobre a quién beneficia. Dijeron tanto el MTC como representantes de las direcciones regionales de transporte que la hidrovía, y había un folleto que repartían en los talleres informativos, va a traer transporte más barato. Entonces una pregunta razonable era ¿cuán más barato va a ser el transporte? No hay esa respuesta. Dicen el transporte va a ser más rápido y seguro. ¿Cuánto más rápido? Si hoy me demoro 4 o 5 horas de un punto a un punto, ¿en cuántos tiempos se va a reducir el transporte con la hidrovía? Tampoco hay esa respuesta. Entonces yo puedo ofrecer todo, como lo ofreció la Interoceánica, ofrecer que los camiones de Brasil me van a traer todo el comercio hacia aquí. Hoy en día, solo el 2% del comercio, de las exportaciones e importaciones entre Perú y Brasil, solo el 2% usa la Interoceánica. Eso pasa cuando planificas mal un proyecto, cuando están intereses externos o privados o particulares, ¿no?, por encima de los intereses de la ciudadanía, de los derechos de los pueblos, ¿no? No es un saludo a la bandera un taller informativo, no es una alegoría, no es algo que debe cumplir porque el MTC me exige, claro, porque el SENACE me exige y yo tengo que hacerlo. No, es porque... Exacto, responsabilidad y además rigurosidad técnica. El estudio de impacto ambiental, sin ir al contenido, no tenía información sobre 3 elementos fundamentales, ¿no? ¿Qué pasa cuando los peces migran? ¿Y qué va a pasar si la hidrovía afecta a esto? ¿Qué va a pasar con los palos incrustados en el río? Si los van a sacar y cuáles van a sacar, y tampoco cuáles serán los puntos de dragado. Tampoco decía eso el estudio, ¿no? Entonces ya ahí la tercera observación o negativa del SENACE empezará a revisarlo. En 2 semanas o en semana y media corrigieron esas observaciones. El SENACE emitió ya un comunicado oficial en donde señala que van a empezar a evaluar ya el estudio porque la empresa ya ha subsanado las observaciones, ¿no? Con tan poco tiempo es bien difícil subsanar estas observaciones, es decir, ¿de dónde vas a sacar la información? Llama la atención por la cantidad de inversión y que haya tanto interés en sacarlo tan rápido adelante. O sea, el consorcio ahorita está poniendo de su capital, no tiene un veedor, o sea, no hay un prestamista, ¿no? Es algo que hay que, de hecho, seguir investigando, ¿no? Y también nos dijo que hasta este momento el Estado peruano no había puesto ni un sol, que todo era inversión del consorcio, ¿no? Entonces, según el esquema de proyecto, por ser una asociación público-privada, en algún momento la empresa tiene que recuperar su inversión. Entonces el esquema dice que van a haber peajes, ¿no? Entonces estos peajes son los que en teoría deberían de devolverle la inversión en 20 años a la empresa. Y claro, entonces ahí entendemos un poco este interés en la justificación del comercio internacional, ¿no? El riesgo de adendas es un riesgo que no podemos descartar, porque si aún falta tanta información por conocer en el proyecto, no sabemos a ciencia cierta si los plazos que se tienen se van a cumplir. Hablar de dragado sin información previa, sin estudios, es por lo menos problemático, ¿no? Si no riesgoso. Si yo voy a generar un cambio, necesito conocer cuál es el impacto que ese cambio va a generar, ¿no? Si yo voy a cortar un árbol, quizás el impacto se mitiga sembrando 2 árboles. Si yo voy a destruir una casa, quizás el impacto se mitiga construyendo esa misma casa en otro lugar. Pero en el caso de un río, si tú haces un hueco al río, quizás una analogía para alguien que no conoce los ríos de la Amazonía y el tipo de sedimento que tienen es la orilla del mar, ¿no? Cuando uno pone su pie en la orilla del mar, tu pie se va hundiendo, sacas tu pie y ese hueco se llena en segundos y no en minutos. Cuando uno
habla con mucha de la gente que habita las riberas del río, quizás el principal problema que aflora no es la cantidad de botes, o sea, que haya disponibilidad o no, sino es que los botes son viejos, que botan combustible al río, que manejan mal sus residuos sólidos, ¿no? Entonces, ¿por qué no enfocarse primero en garantizar transporte seguro en la Amazonía y transporte moderno en la Amazonía, ¿no? Y no seguir discutiendo un albur o una quimera del desarrollo y el mercado en la Amazonía, o un desarrollo y mercado que por ahora no existe, o que nos faltan varias condiciones previas para poder desarrollarlo, ¿no?